Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Como siempre, les saluda su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Hoy tengo un invitado muy especial que es el querido pastor Jairo Dávila, que es el actual presidente de la Asociación Nicaragüense. Pastor Jairo, bienvenido al Gracias, programa. pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias por invitarme al programa. Y estoy contento de estar con ustedes. Y bendiciones a todos. Ahí. Muchas gracias, apreciado pastor Jairo. Coincidimos estar en una actividad muy especial en el país del Salvador, en la ciudad de San Miguel, casi que es frontera con Honduras. Tuvimos una actividad muy especial y bueno, desde aquí queremos saludar a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen a través de la página oficial de la Asociación General con el programa de Escuela Sabática a través del Instituto Investigativo Ministerial. Vamos a tener la oración. Apreciado pastor Jairo, por favor, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, en este día que nos da, Padre. Perdona nuestros pecados. Vamos a estudiar una vez más tu lección de escuela sabática. El Espíritu Santo esté con nosotros. Bendice a aquellos que nos van a ver por esta plataforma, Padre, y que podamos, Señor, llevar el pan, Señor, espiritual a cada casa, a cada alma, Padre Santo, por medio de esta lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Jairo, por la oración. Que Dios pueda bendecir a nuestros hermanos y hermanas que nos escriben para que nosotros podamos orar por ustedes. Queremos decirles que tenemos una lista. Cada vez más la lista se suma y no podemos orar por cada nombre porque se sumaría un sinnúmero de nombres que tenemos y quiero decirles que oramos en general por todas las peticiones que llegan al departamento ministerial. Bien. Hoy tenemos el estudio de la lección número 24 para este sábado 13 de diciembre del 2025. Y tenemos un título, Pastor Jairo, ¿cómo se llama el título de la lección? Profecía a naciones vecinas. Muy bien, el profeta Jeremías habla acerca de las profecías que iban a venir a las naciones vecinas. ¿Eran vecinas de qué pueblo? De Judá, de Israel, del pueblo de Dios. Del pueblo de Sí. Dios. Y yo me imagino, Pastor Jairo, ¿qué habían hecho esas naciones vecinas con Israel, con Judá? Bueno, según la historia y según la Biblia, ¿verdad? Habían metido mucha idolatría, enemigos, y lamentablemente, pues, algunos de Judá habían caído en la idolatría de estas naciones, le hacían la guerra y muchas cosas sobre las cuales vamos a leer aquí también, pastor. ¿Cuál era el propósito de Dios con estas naciones, especialmente con el pueblo de Israel, Pastor? ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel en medio de estas naciones? Sí, bueno, el propósito de Dios es que ellos fueran luz Bien. de las naciones, ¿verdad? Que llevaran el mensaje de Dios a todas las naciones, que llevaran la santidad a todas las naciones, que llevaran la salvación a todas las naciones, que conocieran el carácter de Jehová a todas las naciones. Ese era el propósito del pueblo de Dios aquí en la tierra, que fueran luz del mundo aquí en la tierra, pastor. Qué interesante, Pastor Jairo, con lo que tú mencionas. El pueblo tenía una comisión Sí, tan sagrada y esa comisión era de evangelizar a esas naciones paganas que claro. Dios las estaba esperando, porque Sí, yo quiero decirle a mis queridos hermanos que nosotros adoramos a un Dios de misericordia que retiene el castigo, es decir, que manda mensajes de advertencia sí, a las naciones para que se arrepientan de sus malos procederes. claro. Dice la nota de introducción, el propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de la luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios
en el hombre. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo pudiese revelar el carácter de un Dios de amor, de misericordia, que estas naciones pudiesen arrepentirse de sus prácticas idólatras, de tantas corrupciones que se practicaban en esas naciones vecinas a Israel y a Judá. Pero lamentablemente el pueblo imitó las prácticas idolátricas y por eso en la lección pasada miramos los juicios que vinieron sobre quién, sobre Judá. Pero ahora viene el juicio sobre las naciones vecinas, las naciones que eran circunvecinas al pueblo de Israel. Amén. Tenemos el primer subtítulo que dice caída de los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel? Las naciones vecinas que lamentablemente le hacían la guerra a Israel. Y dice, pastor, la primera pregunta, ¿qué profecías dio el profeta Jeremías de parte del Señor con respecto a las naciones que rodeaban a Judá? Bueno, que iban a ser destruidas. Y esa es la respuesta, que todas las naciones que le rodeaban a Judá iban a ser destruidas también. Una profecía que Jeremías dio. Y qué interesante, pastor, porque eh, Dios siempre manda mensajeros a esas ¿Eh? naciones. Dios, muchos creen que, como los ateos, que si Dios es amor, ¿por qué Dios permite esto? No, Dios manda misericordia a todas esas naciones. Y la profecía de Jeremías era que iban a ser destruidas todas estas naciones, pastor Danilos. Sí, qué interesante, pastor. Quiere decir que Dios no iba a destruir ninguna nación sin antes ser advertida. Sin antes ser advertida, así como pasó en el diluvio. El diluvio fue advertido por Noé. Sodoma y Gomorra fue advertido por Abraham. Aún ustedes miran cómo la historia de Jonás, según la Biblia, que Dios iba a destruir a Nínive y mandó a Jonás, aunque no quería, pero Dios mandó. Siempre Dios manda mensajes de misericordia a estas naciones, pero cuando no se puede, ni modo, no se arrepintieron de sus pecados, idolatría, pues Dios tiene que destruir y tiene que quitar el mal. Que es como cuando en una planta nosotros tenemos, pastor, una rama que está podrida, que ya no sirve para nada, Sí, tiene sí, que quitarse tiene que quitarse, para claro. que la planta pueda crecer bien. Amén, Y sí. Dios tiene que amputar, Dios tiene que hacer este acto. Y este acto de Dios es un acto de misericordia. Querido hermano y querida hermana, el tiempo de vida que tú y yo tenemos es el tiempo de gracia que el cielo nos ofrece para buscar justicia, para buscar misericordia, para buscar salvación. Y Amén. estas naciones extranjeras, vecinas a Judá y a Israel, Dios les había mandado mensajes tras mensajes con la protección que Dios hacía sobre el pueblo de Israel, cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo habían destruido Dios a los enemigos, cómo había cuidado de este pueblo 40 años en el desierto, cómo Dios tenía un cuidado especial sobre este pueblo y las naciones extranjeras oían las Claro. obras poderosas que Dios hacía sobre el pueblo de Israel. Pero ellos cerraron la puerta de la oportunidad que el cielo les estaba dando y ellos prácticamente fueron culpables porque rechazaron a aquel que les podía dar salvación. Ahora, encontramos entonces que el profeta Jeremías dio profecías con relación a la destrucción de estas naciones. Correcto. Ahora, ¿quiénes serían los instrumentos en la ejecución de los juicios sobre estas naciones paganas? ¿A quién iba a usar Dios? Bueno, el que iba a usar Dios era al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, a los babilónicos. Iba a usar como instrumento humano, pero al mismo tiempo divino, porque Dios le está permitiendo que destruir estas naciones por la mano de Dios, porque ya el mal de estas naciones ya se estaba Extendiendo. extendiendo. Y como les dije, hermanos, si Dios no fuera destruido estas naciones y no fuera agarrado aquí a Babilonia como instrumento, yo no sé, yo creo que para este tiempo ya creo que no existiéramos o Sí, todo estuviera más corrupto, sí. porque Dios tiene que darle un tiempo al mal y Dios utilizó aquí a los Babilonia. babilónicos para destruir estas naciones.
Pastor, ¿sí? Sí, muchas gracias, Pastor Jairo. Queremos leer la nota para poder entender mejor lo que el Pastor Jairo está explicando Sí, sobre lo que iba a hacer Dios con Babilonia. Dice, la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Todo lo que quedó registrado, Pastor Jairo, sí, quedó como enseñanza para nosotros. amén, sí, Y dice la nota, Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones no son probados por la plomada. A ver, perdón. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. amén, Dios nos mide con una plomada. correcto. La plomada la usa el maestro de obra, ¿verdad? En la construcción de Claro, un casas, plomo. A un ver, plomo, ¿verdad? Para que esté como la pared bien bien centrada, centradas, bien, correcto. bueno, tú conoces más Sí, de bien eso, aplomada, bien sí. aplomada para No, que no sean paredes torcidas. sí, correcto. Yo quiero preguntarte a ti, querido hermano, querida hermana, ¿cómo está tu vida? Estamos ya prácticamente en los últimos días del mes de diciembre del 2025. ¿Cómo está tu vida espiritual en este año que estamos por concluir? ¿Está bien alineada? ¿Está bien aplomada por la plomada que está en las manos del Señor? ¿Está tu vida conectada al lugar santísimo del santuario celestial o está tu vida torcida? Hay caminos equivocados en tu vida. Hay una plomada que está en la mano de Dios para poder tomar la plomada sobre las naciones y sobre los individuos. Y la plomada de Dios fue puesta sobre las naciones vecinas, fue puesta sobre Israel. Y lamentablemente la plomada no dio lo Ujú. que tenía que medir y por lo tanto fueron destruidas las naciones. Dios usó a Nabucodonosor como instrumento al la gran potencia de Babilonia para poder destruir a las naciones que no aceptaron la misericordia de Y qué Dios. interesante, pastor, que Dios para destruir primero empieza por lo que tenían que ser luz, Así por la es. casa de Dios. Y eso se repite de nuevo porque Primera de Pedro dice que los juicios empezarán de nuevo por la casa de Dios, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que, con la ayuda de Dios, pues estar bien aplomados para que pasemos ese juicio también del Señor. Amén. Debemos de, por la fe, pastor, entrar al lugar Amén. santísimo del santuario celestial, donde si tu vida está torcida, tenemos un abogado, un gran arquitecto que puede enderezar nuestras vidas. Amén. Y hacia allá vamos todos. Amén, pastor. Pregunta número 2. Sí, pastor. Vamos ahora a la profecía sobre Egipto. Ay, ¿qué le hizo Egipto al pueblo de Israel, pastor? Miren, Dios nunca olvida nada. Egipto, lamentablemente ahí fue esclavizado el pueblo de Israel por 215 años. Habían capataces. El pueblo de Israel ya había estado perdiendo las costumbres que tenía, las obligaciones que tenía con Jehová de guardar sus mandamientos. Egipto, estando ahí en Egipto, ya no guardaban el sábado. Y es por eso cuando lo sacó, dice, acuérdense del sábado, ¿verdad? Y ahora Dios, también Egipto le hizo tanto daño al pueblo de Israel que aun cuando nació Moisés, hubo una matanza de niños, mataron a los niños, varones, porque el faraón estaba asustado porque había una profecía que iba a nacer un, Un este, libertador. un libertador que era Moisés y dieron muerte a los niños. Entonces Egipto se le llega su hora. Dios ya lo tenía anotado a Egipto y se le llegó la hora del juicio a los egipcios, pastor. Pastor, fíjate que una vez estaba viendo una construcción Sí, que había un grupo de hombres que haciendo una obra y estaban levantando paredes, pero el maestro de obra principal llevaba la plomada allá. y cuando le ponía el plomo a la pared y miraba que la pared estaba torcida, ¿sabes qué hacía? Ujú. Botaba esa pared. Es que es cierto, pastor. Una vez como constructor y cuando estaba novato, el maestro de obra me puso un plomo no era una pared, este era un pilar. Y solamente porque tenía medio centímetro de desplome, medio centímetro son 5 milímetros.
y me dijo, botá eso y volvémelo a hacer, por favor. Wow. Sí, Se pierde se material, se pierde pierde todo, sí, tiempo. sí. Yo quiero que, sí, así son. Entonces, por eso es que le ponen el plomo. Y Dios ahorita está poniendo el plomo a, a todas estas naciones y comienza con Egipto, pastor. Egipto, Dios le puso la plomada a Egipto Sí, y ahí se señalaron todas las perversidades, abominaciones que se hicieron en Egipto. Y sí. ahora entonces dice la pregunta 2, ¿qué profecías se dieron con respecto a Egipto, pastor? Bueno, que dice la profecía que dirá el faraón es destruido. Y también dice que ahí gritaron faraón, rey de Egipto. Va a gritar, dice aquí, dice, ¿verdad? Porque Egipto iba a ser destruido. Y no cabe duda, pastor, que en Egipto la mayoría de las deidades paganas nacieron de Egipto. Sí, Sí, ahí nació también la deidad de la adoración al sol también sí. en Egipto. Y es por eso que Dios manda las plagas también. Pero también no se ve olvidado, más adelante Dios también hace juicio con Egipto porque no se arrepintió. Es más, tuvo la oportunidad de conocer al libertador que era Moisés. Tuvo la oportunidad de conocer los mandamientos de Dios, tuvo la oportunidad ahí Egipto de mezclarse con el pueblo de Dios, pero lamentablemente pues ustedes saben qué pasó con Egipto. Fue Sí, destruida, pastor. pastor, muchas gracias. La plomada de Dios fue puesta sobre la nación de Egipto, sobre la gloria del Nilo, sobre la gloria de las grandes pirámides que hoy las piedras hablan. Egipto ya no es esa poderosa nación que fue en los días del pueblo de Dios, porque la plomada de Dios fue puesta sobre Egipto y Egipto quedó asolada, quedó destruida. Sí, El faraón que era considerado como un dios, dice la profecía de Jeremías, y allí gritaron. Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado, el tiempo de gracia que tiempo Dios de le dio a gracia. esta nación. No lo aprovecharon y por lo tanto vino el juicio de Dios. ¿Y qué instrumento usó Dios para destruir a Egipto, pastor? Bueno, a los mismos babilónicos Dios usó, ¿verdad? Qué tremendo cómo Dios usa, porque los babilónicos era, se puede decir, en ese momento una potencia mundial. Y Dios lo usó al mismo rey de Babilonia, hasta lo llamó siervo, Sí, hasta lo llamó siervo, pastor, miren qué interesante. Y el mismo Dios que usó de instrumento para Judá, lo está usando para Egipto también, a los babilónicos, pastor. amén. La nota dice, la palabra de Jehová dicho, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El poderío de Egipto no era sino una caña cascada. Sí, La inspiración había declarado, sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron bordón de caña a la casa de Israel. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extendiere sobre la tierra de Egipto. Y es interesante, pastor, que los mismos de Babilonia sabían que Dios los estaba usando como sí, instrumentos, porque incluso cuando fueron a sitiar Jerusalén, uno de los capitanes de Nabucodonosor dice, nosotros sabemos que Dios había dicho esto, sí, que nosotros íbamos a hacer esto con este pueblo. sí, la profecía de Jeremías. Profecías de Y lo Jeremías. último, pastor, que Egipto está en Apocalipsis, porque Egipto es un símbolo de ateísmo. Así es. Ahí es la cuna del ateísmo, porque Faraón desafió a Dios y dijo, ¿Y ¿quién es quién es Dios? Jehová? Ve, y bueno, y le llegó su turno a Egipto, pastor. Amén, así es. Sigamos a la pregunta número 3 y vamos a ver ahora qué nación pasa a la plomada de Dios. Vamos a ver Ujú. a qué nación le pone Dios ahora su plomada en la pregunta 3. Sí, sí. ¿Cómo describió el profeta Jeremías el juicio venidero sobre los filisteos? Bueno, ¿cómo lo escribió? Como un juicio, que sería como Una una inundación. inundación del norte, ¿verdad? Bien. Así describió el juicio de los filisteos. ¿Y quién eran los filisteos? ¿Qué le hicieron los filisteos al pueblo de Israel?
Bueno, fueron el pueblo que más le hizo mucha guerra al pueblo de Israel. Filistea, con Sansón, se levantó en el tiempo de los jueces. Es más, se burló de Dios cuando estaba Goliat, se burló de Dios, que dónde está su Dios, y gracias a Dios que Dios usó en ese momento a David, ¿verdad? Para derrotar a Goliat. Y los filisteos, ¿verdad? Le hicieron la vida imposible a los pobres israelitas. Y Dios no se había olvidado de eso. La profecía dice que lo iba a destruir como una inundación. Yo no sé ustedes cuando miran una inundación, ¿qué pasa después de la inundación? Nos acordamos del Mish, cuando pasó el huracán Mish por Nicaragua y por Honduras y se desbordó un volcán que es el Casita que está en Pozoltega. Cómo se desbordó y cómo pasó barriendo todo eso y mató a familias enteras. Similarmente, Dios, por medio de símbolos, está profetizando que así iba a pasar con los filisteos, que iba a ser una inundación, iba a barrer destrucción total, pastor. Sí, y la ilustración que utilizó en la parte 2, en la segunda pregunta de la pregunta 3, ¿qué ilustración se utilizó para representarlo? Tú ya lo dijiste, es como una inundación, como Sí, una una tormenta, tormenta. con aguas que vienen del norte y del Sí, norte venía Babilonia, amén. como una tormenta que arrasa todo lo que encuentra en su paso. Los filisteos en una oportunidad robaron el arca del pacto Sí, y la robaron el arca llevaron del al pacto. templo de Dagón, tú recuerdas, Sí, tuvieron. pero con Dios Mire, no se juega. sí, pues, eso fue un atrevimiento, llevarlo, el arca del pacto, al templo de Dagón, y miramos cómo ellos sufrieron plagas por esa situación, por ese evento que hubo en ese entonces. Y sabemos que, bueno, ustedes saben la historia, que el Dagón, el dios del filisteo, pues cómo quedó, solo el tronquito quedó, Sí, pastor. es Sí, correcto. desafiaron a Jehová. Desafiaron a Dios, pero la plomada de Dios estaba ya sobre Filistea y Filistea quedó totalmente Sí, destruida. Dios le tenía apuntado todo, pastor. Así es, todo lo que nosotros hacemos quedan registrados en los libros. Sí, Hoy tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Este abogado, pastor, puede rectificar sí, lo malo que hay en nuestras vidas amén. Sí, y rectificarlo para que en la plomada de Dios las obras de los 33 años y medio de Jesús que vivió en esta tierra, su fe, su devoción puedan ser aplicadas a nuestras vidas. amén. Eso es lo que hace el cielo por Sí, nosotros. sí. Pregunta número 4. Ahora vemos a qué otra nación Dios le pone la plomada en la pregunta 4. Según los escritos de Jeremías, ¿qué instrumento de Dios, de juicio usó Dios contra Moab? Bueno, los instrumentos que usó Dios para contra Moab, ¿verdad? Ahora le toca a Moab también a pasar la plomada, dijera el pastor, y el mismo instrumento que Dios está usando anteriormente es el mismo instrumento que está usando Dios para Moab, que son los babilónicos también. Babilonia estaba arrasando con todo porque también estaba la mano de Dios con ellos, hermanos. Hermano, Danilo. ¿Y quién eran los moabitas? Los moabitas, ¿verdad? Ellos también, ¿se acuerdan? También uno de ellos venían de la descendiente de Lot, los moabitas, ¿verdad? De la hija de Lot. Y los moabitas también querían hasta maldecir al pueblo de Dios. Los moabitas también querían intervenir y querían que el pueblo se paganizara. Ujú. Los moabitas fueron los que usaron también instrumentos, como no lo pudieron maldecir, usaron mujeres y las mujeres se introducieron en el pueblo de Israel y cayeron en fornicación el pueblo de Israel y murieron 24,000. Sí. ¿Verdad? Los moabitas eran también gente idólatra, gente que quería mezclarse. Y es por eso que el diablo, tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que usa el diablo. Usa también mujeres para que el pueblo también se paganice.
Igualmente los hombres, Dios quiere, el enemigo quiere que el pueblo de Dios se mezcle con gente extranjera, gente que no es de nuestra iglesia, para quebrantar nuestros principios también, pastor. Qué interesante, pastor, lo que tú mencionas. Ahora entonces la plomada está sobre Moab y ya tú respondiste, usa a Babilonia para que Babilonia destruya a Moab, Sí. pero lo representa como las tribus del norte que vienen y lo compara como el águila que viene desde lejos, que mira a su Claro. presa desde lejos, porque el águila tiene una visión tan perfecta y cuando ataca viene con una velocidad tal que Amén, pastor. extermina a su presa. El águila que ataca y como trampa inevitable que los atrapa. Esa fue la ilustración que usa el profeta Jeremías para ver la destrucción de Moab. Y ya tú lo dijiste, Balac, el rey Balac, Sí. contrata a Balaam para que Balaam. maldiga al pueblo de Israel, pero el pueblo no es maldecido porque están fieles a los mandamientos de Dios. Dios no se olvida del daño que nosotros recibimos muchas veces de aquellos que están a nuestro alrededor. Dios y cada uno va a cosechar lo que siembra, Amén. porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y por eso nuestras obras cada día deben de ser obras de justicia, obras de benevolencia, obras de misericordia, obras de bondad, para que nosotros podamos entender la voluntad de nuestro Dios, Pastor Jairo. Amén. Lo interesante, pastor, es que también los moabitas, pues, de ahí salió, Dios rescató a una mujer Sí, de los moabitas y esta mujer se llamaba Ruth, ¿verdad? Y Ruth con su suegra, qué interesante que Dios tiene que usar muchos medios para que esta mujer, Ruth, quiera tanto a su suegra y recibió los principios de Israel y se convirtió también a la fe de Israel. Esta extranjera, Dios tuvo misericordia. Por eso aquí miramos que no solamente para ella, era para todos, pero como todos eran idólatras, no se iban a arrepentir, pero Dios sacó a esta muchacha, de ahí está esta mujer, y Dios la engrandeció, pastor. qué Interesante, pues. lindo, Pastor Jairo, lo que tú mencionas. Quiere decir que siempre hay gente sincera en estas naciones extranjeras, Sí, que Dios los llama con amor, con misericordia, pero algunos totalmente no aceptan el mensaje del Señor. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, mi hermano, ahí nadie, aunque Lot dio el mensaje a sí. última hora, nadie quiso Nadie aceptar y quiso se aceptar, burlaban de sí, Lot y Dios destruyó, sí. porque la plomada ya estaba puesta y la plomada, mi querido hermano, y hermana que estaba sobre Sodoma y Gomorra. Ellos habían colmado la copa de su iniquidad y por lo tanto Dios dijo a Lot, ¿tienes algún familiar? Búscalo y diles que salgan porque vamos a destruir esta ciudad. Sí, Y sí, sí. entonces ahora la plomada también sobre Moab, pero Dios vio en Ruth, la moabita, Sí. a alguien que realmente acepta el plan de la salvación. Y es Amén. interesante que Ruth está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios siempre hace misericordia. También miramos, para pasar a la otra pregunta, pero no pasarle mucho A también a la Rahab, también, la Rahab, ramera. la ramera también. Dios habla y que salgan de ahí, que salgan, siempre hay sincero. Nosotros, pastor, termino con esto, en este comentario, siempre decimos que en otras iglesias que no son de nuestra fe, en otras iglesias, denominaciones, hay gente sincera, hay gente que sí quieren salvarse y Dios a su debido tiempo los va a sacar de ahí también. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, retén lo que tienes, querido hermano y querida hermana, para que nadie tome tu corona, que Amén. nadie tome tu lugar. Pregunta número 5. Es una lección muy bonita. Estamos viendo ahora el juicio sobre las naciones, pero aquí en la pregunta número 5 hay varias naciones que se Sí, mencionan. Y dice, ¿qué otras naciones fueron conquistadas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, según los acontecimientos descritos en Jeremías 49? sí. Pastor. Bueno, vamos a resumir. Los amonitas, Muy bien. está los Edom. Edom Edom, viene Esaú. de Saúl, Muy bien. que era familia cercana a Israel, hermano. También Damasco, Hazor Ah, y Cedar, dice aquí, Cedar. Sí.
Entonces, estas naciones también Dios utilizó a Nabucodonosor para destruir también, para también poner el plomo a cada nación. Hermano, una vez me preguntaron, un muchacho pastor, un joven bien estudiado, y me pregunta, si Dios es amor, ¿por qué a veces permite desastre en otros lugares? Si Dios es amor. Entonces yo le dije, mira, Dios es amor, pero yo le comenté aquí en la Biblia, Dios a veces tiene que usar instrumentos para que la corrupción no se expanda. Dios sabe perfectamente por qué hay un lugar y por qué Dios permite un terremoto, por qué esto. ¿Por qué? Porque a veces posiblemente esa nación está muy paganizada, Sí. ¿verdad? Dios sabe todas estas cosas y Dios permite eso, ¿verdad? Entonces aquí Dios está utilizando a Babilonia a hacerle guerra contra estas naciones, pastor, y las derriba. Agarró, pastor, lo más interesante es que Dios agarró un hombre totalmente preparado en guerra, un hombre que era una potencia mundial y Babilonia era grande, rica, poderosa y no le faltaba nada. Pero sin Dios, también Babilonia no fuera conquistado estas naciones. Así Tuvo es. la mano de Dios ahí, pastor. La mano de Dios. Sí, Dios coloca la plomada sobre 6 naciones según el capítulo 49 de el libro de Jeremías. Si el profeta Jeremías habla acerca de familiares cercanos de sí, Israel. En este caso estaba Amón y estaba Edom. Amón, recuerden ustedes, fue el hijo menor perdón, le nació a la hija menor de Lot, con Lot, sí, a sí, través de un incesto. sí, sí. Y los edomitas, pues hablamos de Esaú, como tú lo mencionaste. Pero, ¿qué ilustración usa el Señor para poder describir la destrucción de estas naciones impías? Dice que le dice a Jeremías, hazte coyundas y yugos y Ujú. ponlos sobre tu cuello y envíalos a esas naciones. Esto estaba señalando cómo serían destruidas con fuego, con invasión, con cautiverio, con desolación y con muerte a espada por el rey de Babilonia. Interesante, Increíble, pastor. increíble. Sí. Y dice la nota en la última parte dice, un espíritu de ilegalidad prevalece en todos los países y se hace especialmente manifiesto en las grandes ciudades. El pecado y el crimen que se ven en nuestras ciudades es alarmante. Dios no puede soportar esto por mucho más tiempo. Ya sus juicios están empezando a caer sobre algunos lugares y pronto su señalado desagrado se sentirá en otros lugares. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Ujú. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Qué claras amonestaciones la que Perfecto. da la inspiración divina, pastor. Sí, pastor, y también miramos en Daniel cómo Dios pone y quita reyes, pero cuando lo pone le da la oportunidad a ver qué hace con la luz que Dios le dio, con el conocimiento cuando lo pone. Y lamentablemente a como lo pone le da un tiempo de gracia, ¿verdad? Y interesante que cada nación va a ser juzgada conforme al conocimiento, la luz que ha recibido, pero Dios no la va a tolerar. Así es, pastor. Interesante la declaración Sí. y la luz que le llega al ser humano. Y a Igual, veces las ciudades, tal vez donde nosotros vivimos, Dios tiene misericordia porque hay un justo ahí, sí, porque hay alguien que clama, porque hay alguien que está luchando por su fe. Querido hermano y querida hermana, sé fiel al Señor, vive los principios del cielo, no te dejes contaminar por el bullicio y por el ruido, por las atracciones del mundo. Mantengamos la línea de diferencia que nosotros servimos al Señor con todo nuestro corazón.
y que seamos luz en medio de las Amén, pastor, tinieblas. porque también esto va para nosotros, Así es. porque personalmente también Dios va a hacer juicio con nosotros según la luz que hemos recibido, ¿verdad? Porque nosotros hemos también dado este mensaje y algunas personas no quieren nada, pero han recibido esa luz también. Y esa luz que han recibido por medio de esa luz, ese conocimiento, van a ser juzgados también si no se arrepintieron a tiempo. Dios siempre da conocimiento y nos pone en la balanza según el conocimiento que tenemos. Amén. Pasamos a la pregunta número 6. El instrumento que Dios usó para destruir a todas las naciones que hemos visto en las profecías que dio el profeta Jeremías, también Dios la iba a juzgar. Dios le dio oportunidad a Babilonia de poder Sí, conocer su amor, su misericordia. Y algo muy importante, pastor, los mismos hebreos que estuvieron en Babilonia, los tres jóvenes hebreos, Daniel, que estaba en Babilonia, que manifestó fidelidad a Dios, que el rey Nabucodonosor vio cómo Dios estaba con los hebreos, a tal punto que el rey Nabucodonosor cuando mandó a meter al fuego a aquellos tres hebreos, dio una orden de que nadie pudiese hablar mal en contra del Dios de los amén. hebreos. Sí, El rey de Babilonia que vivió 7 tiempos como si fuera un animal en las montañas, abrió su corazón y aceptó también el plan de la salvación, pastor. Un rey pagano. sí, Dentro de la historia sagrada, ese rey pagano abrazó la verdad del Señor, amén. pero no lo hizo así más adelante su nieto, Su nieto que tú sabes, pastor, que blasfemó, incluso tomó de las a las copas copas del sagradas templo del de templo. Dios y echó ese vino de Babilonia que quiere entrar al pueblo del Señor. Tú eres un vaso del templo del Señor y no te contamines con Babilonia hoy para el pueblo de Dios, porque Dios nos va a destruir, porque Dios quiere que nos apartemos, que nos separemos. Y ahora viene el juicio sobre Babilonia. Viene el juicio sobre Babilonia, pastor. Y la pregunta 6 dice, pastor, ¿qué juicio pronunció el Señor sobre Babilonia a través de Jeremías? Perdón. Bueno, pastor, que Babilonia también iba a ser destruida como una nación y cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar. Bueno, también a Babilonia, pastor, le llegó su juicio con los medos y persas. Babilonia estaba representado, como todos sabemos, como un león Ujú. que tenía alas, la ala la velocidad de conquista, porque cada vez que entraba una nación, eso era rápido, por eso que se comparaban como torrente, como agua, cada juicio, porque los babilónicos tenían un armamento tremendo para entrar a las naciones, y era representado como un león con dos alas. Pero después vienen también los medios y persas, lamentablemente, pues también Babilonia ya no tenía el poder Nabucodonosor, sino que lo tenía ya su nieto, que el pastor comentaba, que hizo un sacrilegio y agarrar las copas santas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con nosotros, con lo que es de Dios, lo santo que es de Dios. Y Dios ya no toleró eso. En esa misma noche entraron los medios y persas, desviaron el río, secaron el río y entraron a Babilonia. Y la misma Babilonia que Dios usó como instrumento para las otras naciones, esta también iba a ser pesada también en balanza, fue pesada en balanza, se le puso el plomo también a Babilonia y cayó Babilonia, pastor. Sí, interesante que Belsasar, que era hijo de Nabonido y último rey de Babilonia, antes de su caída, lamentablemente, según Daniel 5 relata que él hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes y un acto de desafío. No, todo Él desafío. hizo un acto de desafío, desafió la autoridad de Dios. Sí, Él ordenó traer los vasos y copas de oro del templo de Jerusalén que Nabucodonosor había llevado como botín y ellos lo usaron para beber vino.
él y sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Había una depravación moral, había una perversión sexual, y mientras bebían y adoraban dioses falsos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, esto fue una ofensa extrema contra el Dios del cielo porque estaban profanando los utensilios Sí. sagrados, consagrados exclusivamente para el culto de Jehová. Como tú y yo, hermano y hermana, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No traigamos el vino de Babilonia a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. No nos contaminemos con la comida de Babilonia. Comida literal, seamos temperantes en toda la cosa, como Daniel cuando Amén. estuvo en cautividad propuso en su corazón no contaminarse de lo que había en Babilonia, porque hoy en el santuario tú y yo estamos siendo juzgados, y en el santuario se puede escribir sobre tu nombre, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Sí, hermano querido, has sido juzgado y pesado en la balanza del santuario, y tus obras han sido malas y seremos entregados por la destrucción por los medos y los persas. Los medos y los persas son el instrumento que Dios usó para destruir a Babilonia. Amén. Y la imagen, porque Dios mandó señales Sí. para destruir a las naciones extranjeras. Usó el agua, usó el águila como símbolos, pero en Babilonia usa el poder de la destrucción como un martillo, que Babilonia sería quebrada y la tierra temblaría por su caída. También, pastor, como el oso. Y como el oso, Como el oso. exactamente, Sí. el El oso, oso sí. que destruyó Sí. a Babilonia. Destruyó Babilonia y pastor, mire, antes, y Nabucodonosor sabía esta profecía. Nabucodonosor sabía porque ya Daniel ya le había revelado que después de él venían los medios y persas como un oso con tres costillas en su boca. Y por eso en su orgullo mandó a hacer aquella gran imagen, porque Sí, también cuando le dice la cabeza de oro eres tú, le sí. dice el profeta Daniel, ¿y cómo se siente él? Lleno Ah, de orgullo. Y correcto. mandó a hacer aquella gran imagen en el campo dura. Babilonia hoy está construyendo una imagen grande en el campo dura, y esa imagen es un símbolo del domingo, que muy pronto todos serán llamados cuando se oigan los instrumentos musicales, y ya se están escuchando los instrumentos musicales, y el vino de Babilonia está siendo bebido por todos los moradores de la tierra, y ojalá que nosotros como pueblo, como iglesia, no bebamos del vino de Babilonia, porque vamos a caer postrados ante la ley dominical. Dice la nota, a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. ¿Quién es el vigilante y santo? El testimonio dice que el vigilante y santo, pastor, es el El Espíritu Espíritu Santo, Santo. el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el guía, es nuestro maestro. La profecía describió el nacimiento del progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Sí. Cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desvaneció su poder. Tú también tienes un tiempo de gracia como yo, Y y no desaprovechemos el tiempo de gracia. amén, pastor. Y da la casualidad también, pues no es casualidad, pero el vigilante santo, pastor, que es el Espíritu Santo, es el que también trabaja en nuestras vidas Sí, personalmente y que también el mismo Cristo nos dijo, tengan cuidado con la blasfema del Espíritu Santo. Ese pecado no será perdonado, ¿verdad, pastor? Entonces también se cumple personalmente también en nosotros, que tengamos cuidado con Babilonia y siempre ese vigilante santo está aquí, nos está protegiendo, pero al mismo tiempo ese vigilante santo podemos pecar contra él y podemos, Dios quiera que no, pero el pecado contra el Espíritu Santo ya no es perdonable. así es, Pastor Jairo. Mis queridos hermanos, hemos visto hasta la pregunta 6 cómo la plomada de Dios fue puesta sobre las naciones. Amén.
que tuvieron su oportunidad de arrepentirse, los que escucharon la voz de Dios a través de los profetas o a través de los acontecimientos que sucedieron en el seno de estas naciones, tuvieron el privilegio de arrepentirse y buscar a Dios. Amén. Pero ahora es la pregunta número 7. Sí. Ahora viene la aplicación para nuestros días. Sí. Porque nosotros no nos escapamos también de la plomada de Dios. Y ahora vean la pregunta número 7, como dice, ¿qué paralelo se puede ver entre el llamado de Dios a través de Jeremías para que su pueblo abandone la Babilonia literal y su llamado al pueblo al fin de los tiempos para que salga de la Babilonia espiritual? Pastor, ¿qué le dijo Jeremías al pueblo que estaba en Babilonia en sus días? Bueno, según el texto bíblico dice, huí de en medio de Babilonia y salí de la tierra de los caldeos. Jeremías les dice literalmente, hay que salir de ahí, porque Babilonia era también pagana, pastor. Adoraba muchos dioses, muchas deidades también Babilonia. Y es por eso que también Jeremías le dice a su pueblo, hay que salir, salgan de ahí. Esa profecía que Jeremías les dice, pues un llamado. Pero hay un paralelo también con Apocalipsis 18:4, con Juan, un profeta de los grandes, de los últimos tiempos, ¿verdad? Juan dice también, y oí otra voz del cielo que salí de ella, pueblo mío, para que no, para que no seáis Participa partícipes de de sus de plagas. sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que hay un paralelo. Jeremías les dice al pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, bueno, salgan, ¿verdad? Y también ahora en paralelo con Juan. Juan nos dice en Apocalipsis 18, salgan de Babilonia, salgan de todo. Mire, Babilonia representa en estos últimos tiempos la iglesia, varias iglesias que tienen costumbres, lo puedo decir así, tienen todavía unas costumbres paganas. Hay iglesias en estos tiempos de Navidad, ellos celebran Navidad, otras cosas, ¿verdad? Que vienen de la Babilonia espiritual, ¿verdad? Y es por eso que el llamado de Juan que salgan. ¿Por qué? Porque en Babilonia espiritual, que son muchas iglesias, hay gente sincera, hay gente que sí quiere servirle al Señor. Y gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios, Pastor Danilo, que yo estuve en esa iglesia y yo salí, Amén. ¿verdad? Yo salí y también hacemos un llamado que si salimos, que no nos traigamos nada de Babilonia. ¿Correcto? ¿Acuerdas lo que le pasó a Can, si no me equivoco? Sí. Que se trajo El de manto un manto, ¿verdad? Un manto creo que era Jericó. de Jericó, sí. Entonces, y Dios dijo, no, que no agarren nada de ahí, que quede todo ahí. Pero este Acán llevó ese manto y lo escondió. Entonces, corremos el peligro también nosotros como hermanos en Cristo y que salimos de Babilonia, de no traer nada de Babilonia, de no traer nada de Egipto, de no traer nada de aquellas naciones. Salimos, gloria a Dios, pero hay que tener cuidado con las costumbres que podamos arraigar de esas naciones, pastor. Qué interesante, pastor Jairo, cómo Jeremías le dice al pueblo fiel que estaba en Babilonia, huyan de Huyan, huyan de Babilonia. Babilonia. Había una huida literal, es decir, tenían que salir de la ciudad, pero también tenían que dejar las costumbres, porque Sí, una cosa es salir de la ciudad, pero llevar las costumbres en el corazón. sí. Y el llamado que hace Juan ahora es salir de ella, pueblo mío. Sí, Hay una salida también, debemos de salir de las grandes ciudades, claro. que la plomada de Dios está puesta sobre las grandes ciudades y van a ser destruidas. Y cuando leemos los testimonios, hay ciudades en los Estados Unidos donde Dios tiene la plomada y van a ser destruidas, como el estado de California, Ujú. como la Florida, como Oakland, lo menciona el espíritu de profecía, ciudades enteras que van a ser barridas por los juicios de Dios. Sí, ¿Sabe, pastor, qué dijo uno de los pioneros adventistas? Alonzo T. Jones, pionero adventista, dijo, se acerca el día en que cada adventista el séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi la vida
si pudiera estar fuera de los Estados Unidos, porque es en los Estados Unidos donde comienza la ley Dominical, dominical. correcto. El epicentro ahí. Y van a haber fieles allí, pero algunos van a apostatar de su fe. Y este pionero adventista, él dijo, hoy todos quieren llegar a Estados Unidos, todos quieren vivir en Estados Unidos, todos, no importa el riesgo que quieran, pero quieren ir a Estados Unidos, pero llegará el día en que muchos van a querer dar todo lo que tienen, dice este pionero, para poder salir de los Estados Unidos, pero no podrán. Queridos hermanos, la salida de Babilonia que menciona Juan no es para el pueblo de Dios. Nosotros debemos de limpiarnos. Limpiados, limpiados, dice el profeta Isaías, los que llevan los utensilios del Señor. Pero la salida de los que están en Babilonia, según el libro de Apocalipsis, veamos la nota para poder entender. Sí. En la última obra de amonestar al mundo se formulan dos llamados diferentes a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Noten la expresión. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Está compuesta por todas las denominaciones que no han abrazado el mensaje del tercer ángel, o lo han abrazado pero lo han rechazado. Y oiga, Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben de ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Cuando Dios dice: salid de ahí, pueblo mío, no se está refiriendo a usted y a mí, querido hermano. Se está refiriendo a los fieles que están en Babilonia y formarán parte de los 144,000. La mayor parte de los fieles todavía están en Babilonia. La mayor parte de los 144,000 están en Babilonia. Y antes de que caigan las plagas, Dios enviará a los mensajeros fieles que están en la iglesia visible, en este movimiento de reforma. Y daremos el último mensaje de amonestación con el fuerte pregón. Y serán invitados los fieles a salir de Babilonia y formar parte del residuo. Amén. Y aquí está la amonestación para nosotros. Así como Dios puso la plomada sobre todas las naciones paganas que fueron destruidas, Dios está poniendo la plomada individual sobre cada uno de nosotros. Y por eso el testigo fiel dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Que Dios pueda bendecirnos. Amén. Últimas palabras, pastor. Bueno, muchas gracias a los hermanos. Sabemos que también hay un juicio investigador. Dios pronto va a hacer juicio sobre su pueblo. Ese juicio ya comenzó. Ustedes saben que ya comenzó en 1844, pero empezó el juicio con los muertos primero. Luego sigue con los vivos, pero siempre va a pasar va a empezar con la casa de Dios. Amén. Así que en el amor de Cristo, pongamos nuestra mirada en el cielo, porque la venida de Cristo pronto viene. Maranatá, Cristo viene pronto a la tierra. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Maranata. Finalizamos con oración. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por el privilegio de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Amén. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Sí, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser parte del fuerte pregón. Que seamos los centinelas fieles que llevemos el mensaje a los que están en Babilonia y que nosotros podamos salir de la inmundicia del mundo. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que siguen este programa. Amén. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la paz en esta hora. En tus manos ponemos a todos los enfermos y las necesidades de tu iglesia a nivel mundial. Cuídanos, Señor, en los últimos días de este mes de diciembre, para que podamos, bendito Señor, hacer un recuento de las bendiciones recibidas durante este año. Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo, por seguir el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les invitamos para que se suscriban al canal y les invitamos que compartan el link y que compartan esta lección, que sea un medio para ganar almas para Cristo. Que Dios les bendiga. Agradecimiento sincero al Departamento de Multimedia que nos ayuda para que este mensaje llegue a muchos lugares. Que la paz del Señor quede con ustedes, es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén.